versículo 44 en adelante. Lucas 23, 44. ¿Se acuerdan de qué predicamos el domingo pasado? Del sacrificio de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, de la sangre que Él derramó. Hoy seguimos la continuación, lo que siguió después de eso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas hubo tinieblas? ¿Cuántas horas? 3 horas de tinieblas. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Cómo se rasgó el velo del templo? Por la mitad. ¿Qué es la mitad? Separación. ¿Sí es? El 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió o expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El domingo pasado hablábamos tocante a cómo Jesús fue humillado, cómo fue maltratado, cómo fue injuriado, hasta que lo llevaron a la cruz. Cuando lo llevaron a la cruz, Satanás estaba pensando que era la victoria, que había vencido a aquel hombre que lo llamaban falso, que lo llamaban alguien alborotador. Satanás pensaba que al llevarlo a la cruz, al inducir a la gente que le crucificaran, el maltrato que le dieron, el desfigurarlo, el humillarlo, todo lo que le hicieron, y pensaba que al estar en la cruz, cuando él muere, Satanás hace fiesta tal vez por esa victoria que había obtenido. Pero en esta tarde te quiero predicar algo. Yo quiero que pongas mucha atención, que abras tu corazón, abre tu oído, lo que es la misericordia de Dios, su sacrificio que Él hizo, a lo que Él tuvo que exponerse hasta su propia vida, únicamente para hacer algo que en esta tarde te voy a explicar. La palabra de Dios nos habla y nos dice que cuando Él estaba en la cruz, crucificado, era como la hora sexta, y que hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Hay 3 horas de oscuridad, 3 horas de tinieblas, que ni el mismo cielo quiso mirar lo que estaba pasando en la tierra. Algo injusto, una injusticia. El que estaban crucificando al creador de los cielos, al creador del ser humano. Hay 3 horas de tinieblas. La misma tierra se oscurece, ni el mismo sol quiso mirar ese acontecimiento tan terrible que estaban haciendo sobre el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Él es crucificado, cuando Él está en la cruz y se oscurece la tierra, los sepulcros de algunos santos fueron abiertos y salieron de los sepulcros y fueron hasta sus casas como testimonio. Aún ahí en la cruz del Calvario, donde el enemigo pensaba que lo había derrotado, pensaba que había consumado aquello, pensaba que había quitado, ahí es donde está la victoria para Jesús. Ahí fue la victoria en la cruz del Calvario. Ahí fue la victoria cuando el enemigo pensaba que lo había derrotado.
Ahí empezó la victoria. La Biblia dice que lo que pasó Jesús fue algo tremendo. La semana pasada el pastor hablaba de cómo fue la crucifixión. ¿Sí se ve? Se dice que cuando él estaba colgado allí, hermano, fueron varias cosas que pasaron en su cuerpo. Y cuando estaba en la cruz, órganos de él eran visibles. Que en esas horas, en esos momentos, el sufrimiento de Jesús fue algo muy, muy fuerte. Y algunos estaban viendo de lejos, y los que necesitaban estar cerca no lo estaban, pero habían otros que estaban ahí cerca. Esto todo es lo que estaba pasando en este momento. Satanás pensaba que estaba a punto de derrotar, que estaba a punto de destruir el plan de Dios. Pero lo que no sabía era que Dios tenía algo ya preparado. Todo lo que estaba pasando era porque así lo había dicho el Señor, porque así lo había preparado. Había sangre que se tenía que derramar, había un sufrimiento que se tenía que pagar. Algo tenía que pasar dentro de este Dios que estaba caminando sobre la tierra para pagar el pecado por usted y por mí. La palabra de Dios nos habla, dice que cuando Jesús es crucificado y hay tinieblas, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. Cuando usted lee esta parte de la escritura, usted va a decir, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué tiene que ver el velo? ¿Qué tiene que ver el velo del templo que se haya cortado por la mitad? Haga de cuenta que el velo del templo está detrás de esas cortinas. Este era el lugar santo. Te voy a explicar algo para que tengas una idea de lo que Jesús hizo. Este era el lugar santo. Atrás de mí, detrás del velo, estaba el lugar santísimo. Fuera de aquí era el atrio. Las gentes venían una vez al año, diferentes días, a traer sus ofrendas, el sacrificio por los pecados. Y únicamente, fíjate bien, únicamente una líquida vez al año entraba el sumo sacerdote por un lado del velo, entraba al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto, estaban los querubines, estaba la vara de Aarón, estaba donde Dios venía. Cuando el sacerdote entraba a ese lugar santísimo, Dios bajaba, Dios venía y aceptaba esa ofrenda. El sacerdote no podía entrar con sus manos vacías, tenía que entrar con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el sacerdote venía a las familias, venía al pueblo. Una vez al año él entraba al lugar santísimo donde nadie podía entrar. Ningún sacerdote podía entrar. Únicamente el sumo sacerdote. ¿Qué significaba ese velo? El velo significaba separación de Dios y del ser humano. En otras palabras, nosotros como seres humanos no teníamos el acceso de platicar con Dios, de orarle a Dios, de pedirle a Dios. Tenía que haber un intermediario, esperar un año esperar para venir al templo y ofrecer ese sacrificio. Había problemas, había dificultades, pero no había el acceso de tener la comunión con Dios. Cuando venían y el sacerdote entraba, Dios aceptaba aquella ofrenda. El sacerdote tenía que entrar sin mancha, sin pecado, no un hombre corrupto. Tenía que ser un hombre santo, con sus vestiduras hasta sus pies, con unas campanitas que lo movían, aleluya, se oían. Cuando él estaba adentro ministrando, sabía el pueblo que el sacerdote estaba vivo. Si el sacerdote entraba inmundo, si el sacerdote estaba haciendo algo no apto delante de Dios, moría en la presencia de Dios inmediatamente. Según un historiador, en sus cadenas, en su vestidura, tenía unas argollas y entraba un hilo sobre esas argollas. Si ya no se oían las campanitas, no podían entrar a sacarlo. Tenían que sacarlo en rastra, porque se había presentado inmundo delante de Dios.
ese velo significaba presencia de Dios. El hombre llegaba únicamente nada más hasta ese lugar. De aquí no podía traspasar, solamente oía, solamente miraba. Por eso cuando Jesús, aleluya, es crucificado, usted lee, dice, ¿qué tiene que ver que el velo se haya partido en dos? ¿Qué tiene que ver que se haya rasgado en dos? El velo significaba separación. No era únicamente una confesión de pecados, venir, doblar sus rodillas y que el sacerdote estuviera atrás de ellos y confesarle. No era así. Mucho menos nosotros como gentiles no teníamos nada que ver en eso. Entonces ahorita te voy a ir explicando poco a poco qué significa y qué es lo que quiere decir, qué beneficio tienes tú y yo cuando ese velo se rasgó. Amén, aleluya. Al partirse el velo, hay algunos escritores que en los otros evangelios describen y dicen que se partió en dos. En la numerología bíblica el número 2 significa testigo. Antes que este velo se partiera, no podía ser nadie testigo de la gloria de Dios. Nadie podía ser testigo de la grandeza del poder de Dios más que por lo que un hombre le podía decir. Si ese hombre estaba inmundo y entraba a ese lugar, moría y lo tenían que arrastrar con un cordón para afuera. Pero Dios se había cansado de que el hombre estuviera separado de él. Desde la creación, desde la fundación del mundo, cuando crea a Adán y a Eva, su intención era estar con su creación, era estar cerca, era poder platicar con ellos, era poder caminar con nosotros. Pero el pecado separó. Ese velo también es simbolismo tipo como pecado, que nos dice que no hay entrada a la presencia de Dios, que nos dice que no hay entrada a la misericordia de Dios. Hay tantas cosas en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos nos menciona toda la ley de a cuáles personas no podían entrar ni al templo de Dios. No podían, que si estaban enfermos no podían acercarse al templo, y Dios se había cansado. Dios estaba desesperado por estar cerca de su creación, y es por eso que Él tomó la decisión y dijo: yo tengo que ir y dar este sacrificio, yo tengo que partir este velo, porque yo quiero estar cerca de mi creación, yo la quiero, yo la amo, y yo necesito tener esa comunicación, esa comunión con mi pueblo. Su deseo era estar cerca, era amar y era expresar su amor por nosotros, y que nosotros pudiéramos expresárselo también. El material del velo era un material de lino fino. El lino fino habla de dos actos justos asociados, como humano y como divino. El color del velo son tres colores: azul, púrpura, rojo, morado y escarlata. Hermanos, muchas veces cada detalle que Dios se fijó cuando el tabernáculo, cuando construyen el templo de Salomón, cada detalle tenía un significado. Romper el velo era imposible una mano humana. Era imposible romperlo. No era un velo como una cortina común y corriente. Tenía aproximadamente entre 6 y 8 pulgadas de ancho. El material con el que estaba hecho era de lino torcido. O sea, no era fácil. Sus colores de rojo, sus colores de azul, sus colores de púrpura tienen un significado. Cada detalle Jesús se fijó en todo eso. Si era bueno, sí era bueno. Era aceptable delante de Dios por un tiempo, sí, así lo estableció Dios. Pero cuando Él muere en la cruz del Calvario y se rasga el velo, se acaban las tradiciones, las costumbres. Ya no más intermediario del hombre hacia Dios. Ahora cuando el velo se parte en dos, el mundo entero, aleluya, no importa quién sea, no importa qué enfermedad tenga, no importa la condición en que se encuentre, ya no tiene que venir con el pastor, con el sacerdote, no. Ahora tú directamente, ese velo está partido en dos, tú puedes entrar en la presencia de Dios. Puedes entrar en su presencia. No importa ahora cómo vengas. La cruz representa ese sacrificio, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Ese velo que se partió en dos, se acaba el intermediario, se acaba el sacerdocio. Ahora tú puedes platicar, no una vez al año, continuamente. Dios está atento a tus oraciones. Está diciendo: clama a mí y yo te voy a responder, aleluya. Ya no
venir a Él. Había esto. Una persona que estaba lisiada, o cómo se le llama cuando tiene, sí, que tenía algún problema, de algún pie, de alguna mano, de un ojo, estaba defectuoso, no podía entrar al templo, Javier. No podía entrar al templo. No era. Dentro del templo tenía que haber gente sana y gente buena. La gente enferma estaba afuera. La gente lisiada no podía entrar, no podía adorar, porque el concepto era que era un Dios santo. Pero cuando Jesús vino, aleluya, Él quitó todas esas tradiciones, quitó todas esas costumbres, aleluya. Ahora no importa cómo vengas, Él dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, aleluya. Venid a mí todos. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. Ya no hay, aleluya, no hay nada que nos detenga. Y peor, nosotros como gentiles, mucho más, dice la palabra de Dios, todos nosotros estábamos descalificados, todos nosotros estábamos fuera, no teníamos acceso. Nosotros se nos llamaba como puercos, como perros. Así nos catalogaban, aleluya. Pero Jesús vino a quitar ese concepto. Ahora ya no somos perros, ya no somos puercos. Ahora somos real sacerdocio. Ahora somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciamos las buenas nuevas. Aún si le dicen la iglesia del pastor Tamés, ahí hay pura gente defectuosa, yo sí lo creo. Pero hay alguien que es perfecto, que nos ha santificado, que nos ha purificado, que nos ha lavado, que nos ha hecho, aleluya, reyes y sacerdotes para Él. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento había algo que tenía que pasar para que una persona tuviera bendición de su padre. Y era que tenía que ser el primogénito de la familia, tenía que ser el primer nacido de la familia, si no, no podía tener bendición. Isaac tuvo dos hijos que se llamaban Esaú y Jacob. Y en estos dos hijos, Esaú salió primero, eran cuates, y Jacob salió agarrado del tobillo de Esaú. Jacob significa usurpador, significa engañador, significa alguien que roba. Esaú había nacido primero y tenía acceso a la bendición de Dios. Jacob no, era una persona que estaba en la casa, estaba cercado a su mamá, y Esaú era una persona de campo, era un hombre que trabajaba en la labor. Y cuando Jacob ve que él quiere la bendición que tenía su padre, él ve el problema que Esaú era el primogénito y él no podía tener acceso, que es lo que viene siendo típico, tipo y figura de la ley, que no teníamos acceso a esa bendición. Y lo que hace Jacob es que un día él estaba cocinando lentejas y viene Esaú del campo y le dice: te vendo estas lentejas por tu primogenitura. Y Esaú tenía tanta hambre, le dice: está bien. Y eso da un significado de cuando tenemos una bendición en nuestras manos, a veces por un plato de lentejas, por un momento de placer, por un momento de pecar, vendemos la bendición de Dios que tenemos en nuestras manos, y no podemos dejar ir lo que Dios nos ha dado a nosotros. No podemos dejar ir la gran bendición que tenemos. Y en ese momento Jacob recibe la primogenitura y ahora tenía que ir ante Isaac como hijo, pero él sabía que tenía que hacerse pasar como Esaú. Isaac tenía un problema para poder ver bien, y lo que hace Jacob es que se vistió con como se dice, pelo de animal, y se echó cosa para oler como de campo. Y cuando va ante Isaac, su padre, Isaac lo escucha y dice: bueno, te escuchas como Jacob, pero lo empieza a tocar, lo empieza a oler, pero todo me dice que eres Esaú. Y en ese momento Isaac bendijo a Jacob, y en este momento Jacob tuvo acceso a la bendición de Dios. Nosotros en nuestra naturaleza, al ir a Dios, no tenemos
el acceso. No somos primogénitos, pero tuvimos uno que la Biblia dice que fue el primogénito de los resucitados, que se llama Jesucristo. Y en Él tenemos que revestirnos, en Él tenemos que presentarnos. Aleluya. Cuando la Biblia dice que tenemos que pedir en el nombre de Jesús, no solamente es convocar el nombre, pero estar en Jesús, es revestirnos. ¿Quién es mi armadura? ¿De quién me tengo que revestir? De Jesús. ¿De quién es el que muere y quién es el que vive en mí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Algo tiene que morir y Él tiene que empezar a vivir en mí, porque cuando me enfrente a la enfermedad, en el nombre de Jesús hay poder. Cuando me enfrente al problema, en el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad, y tenemos acceso a la bendición de Dios, a la salvación de Dios, cuando nos revestimos y entramos en Cristo.